Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a Jessica Jaramillo, una activista que realmente ha demostrado su lucha frente a temas de género, frente a temas de conquistas para mujeres, y ahora es quien logró que en el Consejo Cantonal se decida sobre la destitución del alcalde Jorge Yundu, un proceso que está este momento siendo analizado por diferentes sectores del área judicial, como el Tribunal Contencioso Electoral, pero también en las Cortes. Jessica, quisiera que nos cuente un poco por qué fue la decisión de ustedes de exigir la salida y que el Consejo cese en funciones al alcalde Yunda, pero también en qué proceso están estos trámites, porque ya las semanas pasan y pasan, y la preocupación de la ciudadanía es que un poco se siente que no tiene un líder que solucione los problemas que Quito vive diariamente. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Realmente para mí es un honor poder estar con usted y con su audiencia esta tarde. Y bueno, pues la verdad es que este es un proceso que no arrancó en el 2021. Este es un proceso que empezó con una veeduría ciudadana que logramos ejecutarla gracias al apoyo de la cooperación internacional y con la fundación que yo presido, que es precisamente la veeduría ciudadana de Quito dentro del marco de un proyecto que se denominó Más Democracia en Tiempos de Emergencia. Es importante hacer referencia a esta veeduría porque a partir de aquí nosotros elaboramos un informe general del estado actual del municipio de Quito que establece que Quito es una ciudad sin políticas públicas, Quito es una ciudad sin planificación, Quito es una ciudad que lamentablemente en este momento no se encuentra en condiciones para decir que de aquí en adelante vamos a tener un futuro distinto porque no hay planificación, no tenemos transparencia respecto de cómo se han manejado los fondos públicos. Y la remoción es una de las herramientas que está establecido en el artículo 332 del COTAD, que es la norma que rige a los gobiernos locales, como un elemento de participación ciudadana, es decir, una herramienta accionada por la ciudadanía, en donde esta herramienta accionada por la ciudadanía se puede solicitar la remoción del alcalde cuando se han cumplido determinados preceptos, digamos, cuando se han incurrido en algunos incumplimientos. Uno de estos incumplimientos que fue el aceptado por la Comisión de Mesa es precisamente el incumplimiento relacionado a al no informar a la Asamblea de Quito, que es el máximo organismo de la participación ciudadana, sobre la situación del presupuesto municipal, ingresos, gastos, en qué se ha invertido, cómo se invierte, para qué se invierte, quiénes son los contratistas. Y esto obviamente sumado a los elementos que están de conocimiento público, que son tanto la situación de corrupción, escándalos, transferencias internacionales de una empresa pública en que en otro momento ha sido la mejor empresa pública de la ciudad, escándalos de corrupción, chats de su hijo, cómo se ha manejado la administración pública como si fuera una hacienda prácticamente de una familia. Eso logramos nosotros también tener mucha información a través de esta veeduría, porque hicimos toda la solicitud de información, tanto a las secretarías, a las empresas, como a los propios concejales. Incluso tuvimos entrevistas con los señores concejales, con los cuales se pudo identificar, por ejemplo, que en el año 2020 hubo un impacto del 40% en la disminución de la recaudación tributaria, con lo cual los recursos de la ciudad realmente se verían muy complicados al 2020. Pero versus ese informe de la Dirección Financiera, habían gastos completamente inútiles que se hacían desde
precisamente el Consejo la Alcaldía de Quito, ¿no? Entonces, frente a esta situación, más la información de contratos recurrentes, la triangulación con GEINCO e Inmosoluciones, creo que es importante hablar de estas dos empresas, principalmente porque Inmosoluciones es una empresa que cambia su objeto social en el año 2016 para poder entrar a hacer temas de alcantarillado y temas de repavimentación. Frente a eso, Inmosoluciones, que es una empresa del ISFA, suscribe un contrato con una alianza estratégica con GEINCO, que casualmente es una de las empresas que seguramente, y esto lo presumimos ahora, fue una de las aportantes para la campaña de Jorge Yunda, porque es la única forma de cómo se explica que haya ganado más de 54, 55, casi 60 millones de dólares en menos de 2 años, solamente en contrataciones recurrentes con EMAPS, EMOPS y administraciones zonales. Administraciones zonales como Quitumbe, como Eloy Alfaro, como la administración La Delicia, como Eugenio Espejo, como la administración Calderón, que le han dado obras sobre el $1.000.000 en cada una de estas administraciones zonales. Con lo cual, evidentemente, hay una relación directa entre GEINCO y el municipio de Quito. Eso es innegable, más allá de todo lo que se ha evidenciado respecto de los chats de su propio hijo, en donde habla seguramente G de GEINCO, o cuando habla de administrar este municipio como si fuera la hacienda privada de la familia Yunda. Es muy grave lo que usted menciona, Jessica, porque es una suma de temas. Hay una suma, primero, el hecho de falta de comunicación, falta de información, falta de transparencia frente al propio Consejo Municipal y sobre todo frente a la ciudadanía. Pero el tema de corrupción es gravísimo lo que usted indica, porque habla de millonarios contratos con determinadas empresas. ¿Cómo lograr que esta información que usted tiene, hablamos de chats con el hijo, hablamos de que el señor Yunda ya tiene un grillete por determinadas circunstancias? ¿Cómo es posible que aún exista la duda y él pueda tener un amparo judicial? ¿A qué se deben esas circunstancias? ¿Cómo está actuando la justicia aquí en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, para que estos temas sean aclarados? Usted es clara al decir que hay millonarios contratos. ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Es otra pregunta que se podría hacer. Pero al mismo tiempo, el que la ciudadanía, todos quienes vivimos en Quito, quiteños o no quiteños, porque Quito es una ciudad que nos ha acogido a miles de ecuatorianos, ¿cómo lograr que la administración funcione y que efectivamente sean sancionados ya con el peso de la ley quienes han incumplido y han actuado dentro del municipio como si fuera su propia cosa, su empresa? Usted habla de Hacienda, pero no es posible que se maneje así la cosa pública. Bueno, ahí creo que hay que tener claridad sobre algunos elementos, ¿no? Primero, la remoción que fue accionada y que tuvo este proceso de evaluación y de acceso a la información desde la veeduría ciudadana que hemos conformado, ha tenido también esta novedosa inclusión en el municipio de Quito, porque es la primera vez que en un municipio como el municipio de Quito se acciona una remoción contra un alcalde. Y contra un alcalde que no solamente tiene un poder político, contra un alcalde que tiene un inmenso poder económico acumulado durante los últimos 14 años, precisamente en la administración de Correa, en donde recordará usted qué es lo que ha pasado con el asunto frecuencias, ¿no? Administración de frecuencias. Paso además a señalar que después de este poder económico que lo mantiene y que lo ha mantenido en algunos medios de comunicación, hoy estamos viendo, por ejemplo, cómo el propio alcalde está ejecutando una estrategia política que le está blindando o está siendo blindada por algunos sectores. Este sector en particular es el correísmo, excepto los 3 concejales que votaron por la remoción, que es el concejal Fiallos, la concejal Sandoval y la concejal Bribac. El resto de sectores, el resto de concejales que representan al correísmo están muy articulados con el discurso de Virgilio Hernández y el discurso de María Luisa Maldonado. Y este es un discurso que está apegado a los intereses de este grupo en particular, de mantenerse cerca de la administración Yunda, porque ellos han cogobernado seguramente con la administración Yunda, y estos intereses le impiden que
tenga un real interés por la ciudad, el alcalde, y empiece a actuar bajo sus propios intereses económicos, los de los círculos cercanos económicos que están alrededor de él, que también existen. Hay algunas empresas que están directamente vinculadas con la administración Yunda, y este sector político que es el correísmo, que no, lo último que podría perder y que no quiere perder es la administración del municipio de Quito, porque para ellos de eso depende su sobrevivencia en las elecciones 2023 y posteriormente en el 2025. Por lo tanto, hay claros intereses económicos y hay claros intereses políticos alrededor de la defensa de Yunda versus una motivación ciudadana, el accionar una herramienta ciudadana y velar un poco por precautelar este interés público, que es un interés mayor, que es el interés de la comunidad y que incluso es precautelar los recursos de la ciudadanía, porque lo que menos podemos nosotros esperar es que se sigan dilapidando como se han hecho los fondos del municipio de Quito y no tengamos claro cuál es la caja fiscal, en qué circunstancias se encuentra la caja fiscal. Sí, lo cual es grave. Usted dice, el año pasado el municipio recaudó 40% menos de lo que normalmente suele recaudar. Comprendemos por el tema pandemia, hubo muchos problemas económicos que vivió el mundo, el Ecuador y lógicamente la ciudad capital. Ahora, ¿cómo entender? Uno recuerda lo que ocurrió la madrugada del 3 de junio, la noche madrugada del 3 de junio, en donde el Consejo vota para la destitución del alcalde Yunda. Pero en este momento el contencioso administrativo, el contencioso electoral, perdón, dice que puede haber votos no válidos porque eran concejales que reemplazaban a. ¿Cómo entender esto y cómo lograr efectivamente que todo el proceso sea aclarado y que realmente lo que pasó el 3 de junio sea validado en el contencioso electoral? Que es una parte. La otra parte, la parte de las Cortes, es otro análisis. Mire, en el contencioso electoral, desde mi punto de vista, ellos solamente podrían hacer un análisis de convencionalidad, un análisis de forma y de procedimiento, y así lo establece el artículo 61 del Código de la Democracia. Ellos no pueden hacer un análisis de fondo, tienen que hacer solamente un análisis de forma y de procedimiento. Deben verificar que se haya cumplido el debido proceso. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, que es un contencioso electoral que no tiene y no goza de la confianza de la ciudadanía porque ha sido muy cuestionado, y al interior de los espacios políticos se sabe y se conoce cuáles quizá han sido los manejos errados por parte de este contencioso que le han dado esta mala fama de no administrar justicia, sino administrar intereses. Entonces, frente a eso, creo que es indispensable que el contencioso tiene que saber que aquí hay una ciudad vigilante, una ciudad despierta, que si tenemos que accionar los sumarios administrativos, los juicios políticos que hayan que accionar, los ciudadanos vamos a tener que accionarlos sin ningún problema y no tendremos empacho en hacerlo. Pero me parece que es muy, muy importante que se pida y se solicite que actúen en derecho, conforme los intereses de la ciudad, pero sobre todo que actúen en derecho. El día de hoy... Ellos esperamos hasta el día viernes el pronunciamiento, pero tampoco la ciudadanía, quienes no son abogados, quienes no somos expertos en el tema, si eran 10 días hábiles, si esto fue el 3 de junio, ya estamos llegando a 28 y no nos salen ni las cifras ni los datos. Lo que pasa es que han habido algunos hechos que retrasaron este proceso, por ejemplo, la actuación que puede incurrir en fraude procesal por parte de la secretaria del Consejo Metropolitano. La actuación de la secretaria del Consejo Metropolitano ha sido grave porque incorporó documentos que no pertenecen al proceso ante el contencioso electoral, cuando remitió el proceso al contencioso electoral, con lo cual lo que intentó es cambiar la idea que se tenía del proceso, modificar o alterar la situación del proceso. Entonces, eso merece una denuncia de fraude procesal, que nosotros seguramente la vamos a evaluar en estos días. Y posteriormente eso ha retrasado el proceso. Posteriormente, el día de hoy, la señora María Belén Domínguez, la jueza de violencia de la Unidad Judicial de Quitumbe, que a nosotros desde entrada esta presentación de acción de protección nos ha generado mucha duda. Se presenta un viernes sobre las 5 de la tarde, con lo cual hay un direccionamiento para que caiga en una unidad judicial específica. Se incorpora en la carátula del proceso no como una acción constitucional, sino como una acción de violencia intrafamiliar, que impide que se publique dentro del sistema SADI. Y esto hay que llamarle la atención a la doctora María del Carmen Maldonado, porque estas son cosas que se manejan o se alteran en los procesos judiciales desde el ámbito administrativo. ¿Pero qué tiene que ver el tema del alcalde con protección intrafamiliar? O sea, no creo que le estén maltratando a los hijos, pues.
lo que puede hacer es presentar una acción de protección, pero esta acción de protección jamás pudo haber recaído en una unidad de violencia intrafamiliar. Tuvo que haberse permitido que cualquier juez de esa unidad judicial, porque además la ponen en Quitumbe, no la ponen en la Mariscal, no la ponen en Iñaquito, la ponen específicamente en la unidad judicial de Quitumbe, en donde los abogados sabemos qué es lo que pasa en esta unidad judicial. Por lo tanto, es indispensable que se le haga este llamado al Consejo de la Judicatura, porque es el Consejo de la Judicatura el que tiene que verificar que se cumplan todas las partes administrativas conforme corresponde de cada proceso. Ahí hay irregularidad, por ejemplo. Esa irregularidad sobre la materia, cómo se rotula y por qué no se permite el acceso al sistema SACHE, es decir, que es el sistema público, porque está como violencia intrafamiliar. Entonces, por eso la ciudadanía no puede acceder a este proceso a través del portal web de la Judicatura, que eso también es raro dentro del proceso. Y el día de hoy, la jueza ha aceptado parcialmente una alegación de Jorge Yunda, el alcalde removido, y esta alegación tiene que ver con limitar el derecho de control y de fiscalización de los propios concejales. Eso es prácticamente lo que ha resuelto el día de hoy la jueza Domínguez, con lo cual evidentemente pone en riesgo tanto el proceso de remoción que se ha dado como la actuación de los propios concejales, porque les está diciendo a los concejales que no pueden pronunciarse sobre la fiscalización y no pueden hacer control político. Como esto fue apelado, se pone en conocimiento ya de la Corte Provincial de Justicia. Y esta acción de protección no tenía ni pies ni cabeza, porque no se puede poner una acción de protección a un informe. El informe no genera efectos sobre terceros. No es un acto administrativo, es un acto de mero trámite. Por lo tanto, como existen otros elementos, ¿no es cierto?, la jueza no debió siquiera aceptar la acción de protección, sino decir, verá, aquí ya hay un camino que está verificado, que es, y la ley dice que usted puede acudir al contencioso. Vaya al contencioso y después vaya a la Corte Constitucional y haga cualquier trámite, pero no una acción de protección por separado. Entonces, claro, aquí evidentemente hay una ilegalidad, y como hay poder político y hay mucho poder económico detrás, pues se generan dudas sobre la administración de justicia y también se generan dudas sobre el Tribunal Contencioso Electoral, que esperamos que falle de la mejor manera. Si es que el Tribunal Contencioso Electoral no falla, no hay ningún inconveniente, creería yo, porque también se puede iniciar un tercer proceso de remoción, que eso también lo hemos evaluado porque ya hay un incumplimiento probado por parte del alcalde metropolitano, y en este caso ha incumplido otros tipos de elementos, y nosotros tranquilamente podemos volver a presentar. Sí, Jessica, comprendemos que hay varios caminos todavía jurídicos, legales, en el tema en el seno del propio consejo, que usted dice está incumpliendo, pero mientras tanto, ¿qué pasa con Quito? El alcalde cesado está en funciones. El alcalde sigue firmando acuerdos, sigue firmando convenios, sigue firmando contratos, que además la ciudad necesita para funcionar. Entonces, ¿qué sucede con la ciudad, con un alcalde de dudosa estabilidad, por decirlo así, porque no sabemos si va a durar una semana, si va a durar un mes o qué va a ocurrir? ¿Debería asumir el vicealcalde o el pedir, no sé, un permiso, alguna forma para evitar que la ciudad, por un lado, se pare, si es que se detiene, o por otro lado, que no se continúen firmando y haciendo pagos de los contratos que ustedes están cuestionando? ¿Cómo manejar esto? ¿Qué debe hacer el Consejo? Lamentablemente, la ley dice claramente que él no se va hasta que haya la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Si la resolución del Tribunal Contencioso determina que algún error hubo y que el señor tiene que quedarse en el puesto, tiene que quedarse en el puesto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es el Consejo Metropolitano, son los concejales y las concejalas las que tienen que empezar a accionar. Y es que su tarea de control y fiscalización tiene que ser mucho más fuerte, porque, por ejemplo, hay pagos que están pendientes a Soluciones y por ende a GEINCO en la empresa de agua potable, por ejemplo, que seguramente le dará la liquidez a la empresa que necesita para poder sortear todos estos elementos. Pero también usted habla de la empresa de agua potable, podemos hablar de la empresa de obras públicas municipales, podemos hablar de todas las secretarías que tiene el municipio, seguridad, ambiente, educación. Yo no pienso que debe haber también secretarios muy valiosos, pero ¿qué ocurre con este momento de incertidumbre en el Consejo Metropolitano? Porque ¿quién mismo va a quedar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo planificar? Por ejemplo, en el tema de educación acabamos de ver que se hizo llamado para los cupos del subsistema de educación municipal. Debe seguir funcionando, es lógico, pero claro. ¿Cuál es la autoridad?
¿O qué calidad moral tiene? El asunto es que, mire, en otros países, si usted recordará, por ejemplo, el vicepresidente de Uruguay terminó por dimitir. En Suecia ha dimitido recientemente el primer ministro por situaciones reñidas con la ética. En el Ecuador, ¿no? En el Ecuador tenemos un alcalde con grillete y procesado por peculado, porque él podrá decir, y como tiene palabra para comunicar, ¿no es cierto? Él dice, no, es que es baja sensibilidad de las pruebas. No, es peculado. Así se llama el delito por el que está siendo procesado, peculado. Por lo tanto, está procesado por peculado, con grillete, con el escándalo de los hijos, de los chats de su hijo, y adicional a eso, envuelto en una serie de escándalos de corrupción, pero sigue despachando. El Contralor General del Estado sigue despachando. El defensor del pueblo desde la cárcel 4 sigue despachando. Entonces, la crisis que tenemos en este momento es una crisis, yo digo, de ética pública. Es una crisis en donde cada uno de los primeras autoridades no asumen lo público como una cuestión de todos, no asumen lo público, la administración pública como el bien común, lo asumen como un patrimonio propio, porque es la única forma en como yo entiendo que se aferren a todos sus cargos, pese a ser cuestionados, a tener escándalos de corrupción e incluso a ser procesados o estar detenidos. Entonces, esta parte de la ética pública que no se ha discutido ni se ha debatido en este país, creo que es importante empezar a recuperarla, y a los ciudadanos somos los únicos que podemos desde la ciudadanía empujar estos procesos. Pero si estos procesos son detenidos por el accionar de jueces que no tienen otros intereses, que no les importa la ciudad, que les da lo mismo estar o no estar en el cargo, o estar o no estar sumariados, ¿no es cierto? Si esos intereses son bloqueados por el sistema judicial, entonces lo que hay que hacer es precisamente demandarle, exigirle, en este caso al Consejo de la Judicatura, que ponga mucho ojo sobre determinados operadores de justicia y que se les haga una evaluación a los jueces de primer nivel, principalmente a los que resuelven temas tan sensibles como los que estamos viendo actualmente. Entonces, frente a eso, también es importante hacerles este llamado a los concejales de Quito, a los 14 concejales, para que esos 14 concejales mantengan la unidad, ellos son mayoría al interior del Consejo Metropolitano, ellos pueden dar o no dar quórum, ellos pueden accionar o no resoluciones. Estos 14 concejales tienen que saber que tienen que actuar de manera articulada y precisamente con una fiscalización quizá mucho más dura sobre el propio alcalde metropolitano, quien sigue despachando estando con grillete. Entonces, frente a esta situación, pues, Claudia, decirle nada más que nosotros seguiremos empujando los procesos desde los ciudadanos que tenemos menos herramientas de las que tiene un concejal. Menos herramientas. Nosotros no tenemos fuero, podemos ser en cualquier momento enjuiciados si es que a este señor le da la gana, o hemos sido incluso objetos de violencia política por parte de él y de sus empleados de determinada radio. Pero sin embargo, aquí seguimos y vamos a seguir de pie y luchando dentro de este proceso. Pero son 2 años en donde la capital va a estar abandonada, en la misma situación, y adicional a eso, la capital va a estar, yo no sé si es que en 2 años no sabemos cómo está la caja fiscal. Imagínense cómo vamos a recibir un municipio en 4 años, con funcionarios que no tienen idea de lo que hacen en las instituciones. No tienen idea. Imagínense, usted vea el escándalo de hace una semana con la propia titular de la Agencia Metropolitana de Control. Es que no tienen idea de lo que hacen. Cuando nosotros en la veeduría les preguntábamos a los funcionarios de primer nivel, les decíamos a un secretario, ¿cuál es la política pública que usted está aplicando? Y la respuesta es, ¿qué es una política pública? Es decir, no saben ni cómo se administra lo público, y esto realmente es grave. Deberíamos tener un sistema en donde cada titular de las empresas públicas debe ser nombrado por concurso. Así debería ser. Pero hoy tenemos nuevamente en LEMAPS a Luis Medina, que es el mismo gerente del tema transferencia internacional de más de $2 millones que se fueron a una cuenta fuera del país. Y sin embargo, vemos es que trabajemos. O sea, lamentablemente el tiempo pasa y ya tenemos que terminar la entrevista, pero yo creo que su llamado es muy claro. Primero, a que los jueces actúen en derecho y en justicia en beneficio de la ciudad. Usted hace un llamado incluso a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura para que vea qué ocurrió con el último proceso en donde la jueza
va a dar un amparo parcial, o está dando el día de hoy un amparo parcial al alcalde Yunda, insistir como ciudadanos de Quito, como habitantes de Quito, al contencioso electoral, que actúe efectivamente ceñido a la ley, ceñido a la norma, y por lo tanto que la ciudad empiece a funcionar. Pero también el llamado es muy claro a los concejales del Distrito Metropolitano. Si ellos tienen una mayoría de 14, actúen fiscalizando, garantizando la transparencia y garantizando el bien de la ciudad. Una ciudad, la más grande del país, en este momento hasta en número de habitantes, la ciudad que administra el país, una ciudad que ha sido orgullo no solamente de quienes vivimos en ella, sino del Ecuador y América Latina, tiene que encontrar un camino claro, transparente, que permita avanzar, que permita hacer obra, que permita ejecutar, que obras. La obra más importante del país en este momento es el metro de Quito, que sepamos qué va a pasar con el metro y que empiece a funcionar y que empiece a tener toda una coordinación en todo lo que tiene que ver con tráfico y transporte. Así es que muchísimas gracias a Jessica Jaramillo, seguiremos pendientes de lo que pasa en este momento con la situación del Distrito Metropolitano, de su municipio, sus autoridades, y esperemos que brille la justicia y que efectivamente las cosas se reordenen y empecemos a tener transparencia, fiscalización y la ciudad funcione de la manera adecuada. Gracias nuevamente a Jessica Jaramillo y a ustedes que nos han acompañado esta semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.